Bien, le damos la gloria a Dios en esta mañana y venimos aquí para adorarle y para poder gozarnos también en su palabra. Cuando la adoramos, estamos expresando la gratitud que hay en nuestro corazón y reconociendo que Él es el Dios Todopoderoso, el Dios que nos hizo y el Dios que nos ha salvado también. Y cuando recibimos la palabra, pues Él nos está hablando como a hijos, no como a hombres extraños, sino como a hijos e hijas del Señor, y debemos escuchar y recibir la palabra como lo que es. Son amonestaciones de parte de Dios, son vida para nosotros, porque el cristiano, el creyente, no se alimenta solo de lo que comemos en la vida ordinaria, sino que también de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y le damos las gracias a Dios por esta oportunidad nueva que nos da de poder escuchar su mensaje. Vamos a seguir leyendo y estudiando un poco la primera epístola de Juan. Ya vamos por el capítulo 5, que es el último de la epístola. Y hasta ahora yo entiendo que lo que nos ha enseñado Juan es verdadera doctrina, es verdadera palabra de Dios, como no podía ser de otra manera. Hasta la Biblia fue inspirado por el Espíritu Santo cuando escribió Juan esta epístola, esta carta, y tenemos que gozarnos en ello, porque todo lo que está escrito, como dijo Juan en el primer capítulo, el primer versículo, es para que podamos disfrutar de la comunión con el Padre y con el Hijo y entre nosotros. Todo lo que Juan dice en esta epístola es para nuestro bien. Seguimos hablando un poquito sobre el tema del amor. El amor, en el capítulo 5, versículo 1, dice: todo el que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Y todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. En primer lugar, quiero reflexionar sobre el tema del nuevo nacimiento. Ya Juan nos había hablado en 2 veces anteriores sobre el nuevo nacimiento. Nunca entré en explicar un poco a fondo sobre este tema porque no era el momento, pero entiendo que ahora sí es el momento de hablar sobre qué es el nuevo nacimiento, porque esto nos va a ayudar a entender lo que dijo Juan cuando habló de este tema, y también lo que nos dice hoy y lo que nos va a decir dentro de unos días, cuando toquemos el versículo 18, que también habla del nuevo nacimiento. Así que entiendo que hoy es el día que podemos hablar un poquito, sin entrar muy de lleno tampoco, en lo que es el nuevo nacimiento. Y quiero hacerlo porque también en las iglesias hay mucho desconocimiento. Hay mucho desconocimiento sobre lo que es el nacer de nuevo, el nacer de Dios, el nacer de arriba. Y es importante saber lo que significa saber lo que es, porque es la obra de Dios en nosotros. Y tenemos que saber qué es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para que podamos creer el Evangelio. En el capítulo 2, versículo 29, Juan decía: si sabéis que Él es justo, sabréis también que en todo el que obra la justicia ha nacido de Él, ha nacido de Dios. Todo el que obra justicia ha nacido de Dios. Esto quiere decir que si nosotros podemos obrar justicia, si podemos caminar en la justicia de Dios, si podemos hacer lo que le agrada a Dios, es por un motivo, es porque hemos nacido de Dios. O sea que el nacer de Dios es la causa que nos lleva a cumplir con toda justicia de Dios. No es al contrario. No es que nosotros obremos justicia y en consecuencia luego nazcamos de nuevo. No, la causa de que podamos caminar en la justicia de Dios es que hemos nacido de Dios. Y Juan, esta idea de que el nuevo nacimiento es la causa de luego lo que nos va a decir en el mismo versículo, de la característica del creyente, en este caso que obra justicia, siempre el nuevo nacimiento es la causa de lo que Él nos va a enseñar, que es el efecto. Es decir, en este caso, si hemos nacido de Dios, podemos vivir en justicia de Dios. No al contrario. Nunca Juan dice que el efecto sea antes que la causa. Nunca dice Juan que porque caminamos en la justicia de Dios, luego Dios nos da el nuevo nacimiento. No es así. Juan nos da la visión verdadera, y si somos capaces de vivir en justicia es porque hemos nacido de Dios. En el 3:9 dice algo semejante: todo el que es nacido de Dios no practica el pecado. La idea de Juan es la misma. Si no practicamos el pecado,
es porque hemos nacido de Dios. No es al contrario. No es que nosotros tengamos que vivir unas vidas santas de obediencia a Dios y luego Dios nos recompense con el nuevo nacimiento. No. Si vivimos en santidad, si vivimos sin practicar el pecado, es porque hemos nacido de Dios. La causa es el nuevo nacimiento. El efecto es que no practiquemos el pecado. En estos 5 versículos que voy a leer sobre el nuevo nacimiento, veremos que siempre es el mismo argumento de Juan. El efecto es por la causa, y la causa es el nuevo nacimiento. Hoy hemos leído en el 5.1 que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es nacido de Dios. Es decir, que nuestra fe, el saber que nosotros que sepamos que Jesús es el Mesías, es decir, que es el Dios encarnado, que es el Señor, que es el Dios soberano que se encarnó en la persona de Jesús, si esto lo sabemos, es porque hemos nacido de Dios. No es que nuestra fe nos lleve a nacer de Dios, sino al contrario. Hemos nacido de nuevo y por lo tanto podemos tener fe verdadera. Eso es lo que Juan está diciendo, igual que ha dicho en los otros versículos. La causa de la característica, en este caso, del creyente que entiende y sabe que Jesús es Dios, es porque ha nacido de Dios. Jamás, hombre alguno, podrá nacer de Dios, podrá nacer de nuevo porque él tenga una fe verdadera. Porque la fe verdadera el hombre natural no la puede recibir, no la puede tener. El conocimiento de que Jesús es Dios no viene por un raciocinio o por un ejercicio de la intelectualidad del hombre. No viene porque el hombre se ponga a estudiar y llegue con los argumentos que hay en la palabra a la conclusión de que Jesús es Dios. El hombre natural no puede hacer este tipo de conclusiones, porque el hombre natural tiene una mente reprobada, no puede entender a Dios, no puede comprender las cosas de Dios. Por lo tanto, el que alguien diga que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios, debe ser una revelación del Espíritu Santo, debe ser una revelación de Dios a esa persona. Nunca el hombre por sí mismo puede llegar a ese conocimiento. El hombre natural jamás podrá llegar al conocimiento de que Jesús es Dios si no se lo revela al Espíritu Santo. O como dice Juan, todo el que cree que Jesús es el Mesías es porque es nacido de Dios. Volvemos al argumento de Juan. Si alguien cree que la fe verdadera, que Jesús es Dios, si alguien lo cree es porque ha nacido de Dios y no al contrario. No nacemos de nuevo porque creemos que Jesús es el Señor, que Jesús es el Mesías, sino que si tenemos la capacidad de creer que Jesús es el Mesías, es porque Dios ya ha obrado en nosotros el nuevo nacimiento. Y por eso estamos capacitados para entender esta realidad, esta verdad. Dice en 1 Corintios 12:3, por lo cual os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Si no es por el Espíritu Santo, nadie puede llamar a Jesús Señor. Lo dice muy claro, 1 Corintios 12:3, por lo cual os hago saber que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Es decir, que si no tiene una revelación directa del Espíritu Santo, nadie puede llegar a entender que Jesús es Dios. La mente natural no puede entender esta realidad, esta verdad, esta doctrina. Pero Juan dice que todo aquel que cree que Jesús es el Mesías es porque ha nacido de Dios. Y en el 5:4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. El mismo argumento. Si nosotros podemos vencer al mundo, es porque hemos nacido de Dios, y no al contrario. El hombre natural no puede vencer al mundo con sus propias fuerzas. Si el hombre pudiera vencer al mundo con sus propias fuerzas, tal vez pensaría que él se ha ganado el derecho de nacer de nuevo. Pero no es así. Nadie puede ganarse el derecho de nacer de nuevo porque no hay tal derecho. El hombre no puede reivindicar a Dios que le haga nacer de nuevo. Dios hace nacer de nuevo a quien Él quiere, porque Él es soberano. Entonces, el que podamos vencer al mundo es el resultado de que hemos nacido de Dios. Y por fin, en el versículo 18 del capítulo 5, dice, sabemos que todo lo que es nacido de Dios no peca.
Es decir, vuelve el argumento Juan, lo repite por 5 veces. Si no pecamos es porque hemos nacido de Dios. No se trata de vivir una vida sin pecado, en el caso del hombre natural, en el hombre sin Dios, para luego nacer de nuevo. No, el hombre natural no puede vivir sin pecado, no puede vivir sin practicar el pecado, porque no tiene nada, ningún poder en él para vivir en contra del pecado. Está esclavizado al pecado. Por lo tanto, el que nosotros podamos vivir sin pecar es porque hemos nacido de Dios. Es la causa. La causa es que hemos nacido de Dios. El resultado es que no pecamos. Cuando digo no pecamos, estamos hablando de no practicar el pecado. Ya lo estudiamos en su momento. Una cosa es practicar el pecado, otra cosa es caer en pecado alguna vez. No es lo mismo. Bien, hemos visto que todas estas características del creyente, estas marcas del verdadero cristiano, son todas por el hecho de que hemos nacido de Dios, por el nuevo nacimiento. Obramos la justicia, no practicamos el pecado, tenemos la fe verdadera de que Jesús es Dios, vencemos al mundo, dice el 5:4, y sabemos que todo el que ha nacido de nuevo no peca. Todas estas características, estas marcas del verdadero creyente, son por el hecho de que hemos nacido de Dios. Verás, nos preguntamos, ¿qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Porque hay muchas personas que no llegan a entender esta realidad, esta verdad. Y en ello quiero explicar un poco. Para definirlo de alguna manera, el nuevo nacimiento es la obra que Dios hace en el pecador, en el hombre, en la mujer pecadora, antes de convertirse, esa obra que Dios hace en su corazón para que el hombre pecador, que está cegado a las cosas de Dios, pueda creer. Es decir, que si el hombre natural está incapacitado para las cosas de Dios, si está muerto en sus delitos y pecados, y por lo tanto no puede creer en Dios ni puede hacer nada para agradar a Dios, Dios tiene que hacer una obra en él para que pueda verdaderamente creer. Y este es el nuevo nacimiento, la obra que Dios hace en el corazón del hombre, antes de que el hombre se convierta. Esto es el nuevo nacimiento. Es el acto que Dios hace en el corazón y la mente del pecador para que pueda creer. Porque si Dios no obrara, el hombre no podría creer jamás. Ni podría, ni entendería, y para él todo lo que habláramos del Evangelio sería locura o necedad, como dice la palabra. Así que el nuevo nacimiento es imprescindible y es el primer paso para la salvación del ser humano, para la salvación del hombre y de la mujer, que hasta ese momento vivían sin Dios y sin esperanza en el mundo. Pero el nuevo nacimiento en sí, ¿cómo se aprende la palabra? ¿Cómo se enseña en la palabra? Vamos a ver, porque hay versículos en la Biblia, muchos versículos que nos enseñan qué es el nuevo nacimiento, y vamos a hacer 4 o 5 versículos o 6 para que veamos que esto no está basado en pensamientos de hombres, sino en la palabra de Dios. Ahí vamos a tocar el tema de qué es el nuevo nacimiento. Veamos que en muchas iglesias hoy en día, que desde los púlpitos se enseña que la regeneración o el nuevo nacimiento es el hombre haciendo algo, haciendo un ejercicio de fe por su propio libre albedrío para decidir seguir a Cristo. Y de esa manera, cuando el hombre hace esa decisión motivada por su propia fe y por su propio libre albedrío, Dios, viendo ese esfuerzo que hace ese hombre y viendo que ese hombre pone la fe en él, entonces Dios le recompensa y le hace nacer de nuevo. Eso se está enseñando en las iglesias hoy en día. El 80% de las iglesias modernas de hoy enseñan esto. Enseñan que el nuevo nacimiento está provocado por el hombre, que es una decisión del hombre, que es iniciativa del hombre. Y si esto fuera así, entonces parte de la gloria que se tendría que llevar Dios por salvar al pecador, se la lleva el mismo pecador. Porque en definitiva están diciendo que el pecador pone de su parte algo para poder salvarse. Por lo tanto, toda la gloria que le corresponde a Dios
ellos se llevan una parte. Porque si no fuera porque yo pongo fe, si no fuera porque yo he buscado a Dios, si no fuera porque yo me he humillado delante de Dios, si no fuera porque yo tengo un corazón bueno, entonces Dios no me hubiera recompensado con el nuevo nacimiento. Esto es falso. Vamos a ver en la palabra que esto es falso. Esta idea del nuevo nacimiento es falsa. Y lo vamos a ver en la palabra. El nuevo nacimiento no se trata de esto. El nuevo nacimiento se trata de que Dios es el que toma la iniciativa para salvar a un pecador. Si en el caso anterior, que dicen que el hombre, por su propio libre albedrío, produce fe en sí mismo y de esa manera acude a Dios por la fe que ha producido en él, por su propio libre albedrío, entonces Dios, viendo ese esfuerzo, esa obra del pecador, Dios le recompensa y le da su gracia y le hace nacer de nuevo. Si esto fuera así, como decía, toda la gloria o la parte de la gloria sería para el pecador. Y el Dios quedaría como alguien pasivo, como alguien que está esperando que alguien venga a él. Estaría como esperando y diciendo: yo he hecho todo lo que tenía que hacer, ahora es el hombre que tiene que hacer algo. Y Dios queda ahí impasible, esperando a ver si alguien quiere salvarse. ¿Y cuándo he visto yo a Dios pasivo? Dios nunca jamás ha estado cruzado de brazos. Dios es el que obra todas las cosas en su soberanía y hace las cosas como Él quiere. La verdadera realidad sobre el nuevo nacimiento es que Dios, que tiene un pueblo escogido desde antes de la fundación del mundo, que tiene a unos hombres y mujeres ya escogidos desde la antigüedad, desde antes de que este mundo fuera creado, este Dios, a los que sabe que son suyos, en un momento dado de sus vidas, viene a Él y hace una obra en sus corazones. Y esa obra hace que ese pecador escogido por Dios pueda ver las cosas que son de Dios. Y en el momento que él percibe las cosas divinas y percibe la grandiosidad de Dios y percibe el amor y la belleza de Dios, entonces ese hombre no tiene nada más que caer de rodillas y pedirle perdón a Dios por sus pecados, y de esa manera entrega su vida a Dios. Pero si Dios no hiciera esa obra en el corazón del hombre, ese hombre jamás vendría al Señor. Vamos a ver lo que me digo en la palabra del Señor. Vamos a ver el Salmo 65, versículo 4. Salmo 65, versículo 4. Dice así la palabra: cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges y haces que se acerque a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu templo santo. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Cuán bienaventurado es aquel a quien tú escoges. Primero Dios escoge a aquel que quiere salvar. Y luego, ¿qué hace Dios? Y haces que se acerque a ti. Una vez que Dios ha escogido a un pecador para salvarlo, luego Dios hace que se acerque a Dios. Es decir, lo llama. Primero lo escoge y luego lo llama. Esto lo dice el Antiguo Testamento en el Salmo 65 y concuerda perfectamente con lo que Pablo dice en Romanos 8:30, que a los que predestinó también los llamó. Exactamente lo mismo. Salmo 65 dice que al que Dios escoge, luego lo atrae hacia sí mismo. Y Pablo dice que el que predestinó, es decir, al que escogió, también lo llama. Es exactamente lo mismo. Es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios quien escoge y quien llama al pecador. Jeremías 24:7. Jeremías 24:7. Dice así: les daré un corazón para que me conozcan y sepan que yo soy Yahvé, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. Fijaos, hermanos, primero, ¿qué hace Dios? Darnos un corazón. Primero,
nos da un nuevo corazón. Les daré un corazón. ¿Para qué? Para que me conozcan, para que me puedan conocer. Con el corazón que tenemos duro cuando estamos sin Dios, con ese corazón de piedra, no podemos conocer a Dios. Dios tiene que cambiar ese corazón, quitar el corazón de piedra y poner uno de carne. Tiene que quitar esa dureza del corazón. ¿Para qué? Para que le podamos conocer, dice este versículo. Les daré un corazón para que me conozcan. Con ese corazón duro no podemos conocer a Dios. Nadie puede conocer a Dios. Si Dios no obra en él, en ese corazón, le da un corazón nuevo. Nadie puede creer en Dios si Dios no hace esa obra. Y esa obra de dar un corazón es el nuevo nacimiento. Es el acto que Dios hace en el corazón del pecador para que pueda creer y para que pueda conocer a Dios. Si Dios no hiciera eso, el hombre jamás podría creer. Este es el nuevo nacimiento. Dar un corazón nuevo para que el hombre pueda conocer a Dios. Y sepan que yo soy Yahvé. Solo con un corazón nuevo podemos conocer y saber que Dios es Dios. Que el Dios que ha creado es nuestro Dios. Que el Dios que ha hecho todas las cosas y que es soberano sobre toda la creación es el Dios nuestro. Y nosotros somos su pueblo. Y luego dice, porque se volverán a mí de todo corazón. Es decir, que primero la obra de Dios es darnos un corazón, le podemos conocer, podemos saber quién es Dios y luego nos volvemos a Dios. Es decir, luego caminamos en obediencia a Dios. Así que lo primero es que Dios nos da un corazón y luego obedecemos a Dios. No es al contrario. No es que primero obedezcamos a Dios para que Dios nos dé el nuevo nacimiento. No, dice Juan, no es así. Siempre la causa es el nuevo nacimiento. La causa de toda característica o marca del creyente verdadero es el nuevo nacimiento. Si Dios no obrara esa obra en nosotros, no seríamos creyentes. Por nuestras propias fuerzas, ni por nuestro propio libre albedrío, ni por nuestra propia fe. No podemos producir fe. Es Dios que tiene que obrar. Y una vez que obra, entonces podemos conocer a Dios. Entonces tenemos capacidad de volvernos a Dios. Entonces podemos acercarnos a Él. Ezequiel 36, 26. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Alabado sea Dios. Dios nos cambia el corazón de piedra por uno de carne. ¿Y qué hace más? Nos da su Espíritu para que more en nosotros, para que el Espíritu Santo esté en nosotros, esté morando en nosotros y de esa manera, dice la palabra, andaremos en los preceptos o mandamientos de Dios y podamos ponerlos por obra. Aquí ya me adelanto un poco a lo que va a decir luego Juan, pero si podemos cumplir los mandamientos de Dios, los creyentes, es porque ese Espíritu mora en nosotros. Y porque tenemos el Espíritu morando en nosotros, podemos caminar en sus estatutos y podemos guardar sus preceptos y podemos ponerlos por obra, dice la palabra. Si alguien no tiene el Espíritu Santo, no puede hacer estas cosas, porque el que nos capacita para hacerlo es el Espíritu Santo, precisamente. Y solo reciben el Espíritu Santo aquellos que han nacido de nuevo, es decir, aquellos que Dios ha obrado en ellos, cambiándole su corazón, para que puedan recibir al Espíritu Santo. Así que primero viene Dios dándonos un nuevo corazón y luego podemos obedecer a Dios. Podemos cumplir y ponerlos por obra sus mandamientos y preceptos. Todo esto en el Antiguo Testamento y podemos leer muchos más versículos, pero vamos a ir al Nuevo Testamento. Juan 1:12. Evangelio de San Juan 1:12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, es decir, los hijos de Dios, los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios han nacido y somos hijos de Dios no por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Lo está diciendo aquí claramente en el 13. Los cuales no nacieron de sangres, es decir, del padre y de la madre, no heredamos la salvación, ni de voluntad de carne, ni es nuestra propia voluntad, no es nuestro propio libre albedrío el que hace que seamos hijos de Dios, ni es por voluntad de varón. No es que venga aquí el pastor y ore por mí y regenéralo, Señor, y entonces yo soy regenerado. No. Nada de esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. Dice que es, en el 13 dice que es por voluntad de Dios. Es Dios que regenera y da nuevo nacimiento a quien Él quiere. Los cuales no nacieron de sangres, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, por la voluntad de Dios. Juan 3:3. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice en Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es ver el reino de Dios? Ver el reino de Dios es tener fe, es creer que Cristo es el Rey de nuestras vidas y que tiene un reino en el cual nosotros pertenecemos. Si nosotros no nacemos de nuevo, no podemos ver ese reino. No podemos creer lo que está diciendo Jesús. Y Jesús lo dice en el orden correcto. Primero nacer de nuevo, luego creer. No es primero creer para nacer de nuevo. Primero tenemos que nacer de nuevo para luego así poder creer y ver el reino de Dios. Primera de Corintios 2:14. Primera de Corintios 2:14. Dice la palabra: pero un hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no puede entenderlas porque se han de discernir espiritualmente. Un hombre natural, es decir, un hombre que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su vida, no acepta las cosas del Espíritu de Dios. No las puede entender. Dice, porque para él son necedad. Otra versión dice, son locura. Y no puede entenderlas. ¿Cómo alguien va a aceptar la salvación, la obra de Dios en su vida, si no las puede entender? Si no las entiende, si para eso no se da, ¿cómo va a decir que sí? Es imposible. Si Dios no obra en él. Cuando Dios obra en él, entonces ese llamado se hace irresistible. Pero mientras Dios no obra en su corazón, el llamado de Dios para los hombres o mujeres que están en su vida natural, en su vida que no han nacido de nuevo aún, están, y para ellos son locuras las cosas que le hablamos del Espíritu de Dios. Y no las puede entender y por lo tanto no las puede aceptar. Y como no las acepta, se queda como estaban, inconversos. Pero si Dios hace esta obra, que estamos hablando del nuevo nacimiento, como le pasó a Lidia, ¿os acordáis cuando Pablo fue y visitó aquella isla donde estaba Lidia y sus compañeras y estaban orando? Y Pablo empezó a predicarles allá, y dice que Dios abrió el corazón de Lidia para que pudiera entender lo que Pablo estaba diciendo. Esa es la condición. Habla de que Lidia se convirtió. ¿Pero por qué? Porque Dios le abrió el corazón. Si Dios no abre el corazón a estas personas, se quedan igual, porque no pueden entender la palabra de Dios, no pueden recibirla, no pueden aceptarla, y por lo tanto entran a la iglesia, escuchan la palabra y se van como han venido. Pero si Dios obra en su corazón, como obró en Lidia, entonces la palabra llega con poder del Espíritu Santo a sus vidas y a sus corazones, y entonces entienden, y al entender pueden recibir, pueden aceptar. Lidia no estaba sola, estaba acompañada de otras hermanas, mujeres. Pero la única que se convirtió, no dice la Biblia, que fue Lidia.
fue la única que Dios obró en su corazón para que entendiera. Además no le dice nada la palabra. La única que creyó fue Lidia porque Dios obró en ella, el nuevo nacimiento. Y para acabar, voy a citar Santiago 1:18. Porque quiso, hablando de Dios, Él, porque quiso, nos engendró con la palabra de la verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, Dios, porque quiso, es decir, por su voluntad, nos engendró por la palabra. Nos engendró, es decir, nos hizo nacer de nuevo, nos hizo renacer por la palabra de Dios. Lo que estamos diciendo, la palabra de Dios, cuando viene con el Espíritu Santo, acompañada del Espíritu Santo, entonces produce en el corazón del hombre esa fe que no puede producir el hombre por sí mismo, la produce y la da a Dios. Y Él, porque quiso, por su voluntad, nos engendró, por su propia voluntad, la voluntad soberana de Dios, nos hizo renacer para la gloria suya. Bien, hasta aquí lo que es el nuevo nacimiento. Así que, conforme es en la palabra, es Dios el que toma la iniciativa, es Dios el que escoge, es Dios el que llama, es Dios el que obra en el corazón para que ese corazón pueda recibir la fe que Dios le va a dar y pueda poner su fe en Cristo y de esa manera se pueda salvar mediante el nuevo nacimiento. Luego dice al final del versículo 1 que todo el que ama al que engendró, ama al que ha sido engendrado por él. Es otra forma de decir que todo el que ama a Dios, que es el que ha engendrado, ama también a todos los hermanos, porque los hermanos son los que han sido engendrados por Dios. Es lo mismo que dijo en el 4:20. El que ama a Dios ama también a sus hermanos. O sea, el que ama a los hermanos ama a Dios. Y ahora Juan nos dice la otra cara de la moneda, en el Juan 5:2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. En el 4:20 nos decía Juan que para amar a Dios tenemos que demostrarlo amando a los hermanos. Y ahora nos da la otra cara de la moneda. Para amar a los hermanos tenemos que amar a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y el amor a los hermanos siempre van juntos. No se puede separar. No podemos decir yo amo a Dios pero aborrezco al hermano. O yo amo a los hermanos pero no obedezco a Dios. No guardo los mandamientos de Dios. Son incompatibles estas cosas. El amor a Dios y el amor a los hermanos siempre van juntos. En todo momento, en todo tiempo. No se pueden separar estas dos verdades. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. ¿Cómo podemos saber si alguien ama a Dios? Porque guarda sus mandamientos. Jesús dijo, el que me ama, guardará mis mandamientos. Solo podemos conocer quién ama a Dios si le vemos guardar los mandamientos de Dios. Y si vemos que alguien tiene problemas con la obediencia a Dios, también podemos entender que tiene problemas con su amor hacia Dios. Porque no se puede separar tampoco el amar a Dios con guardar sus mandamientos. No podemos caminar de cualquier manera y luego decir que amamos a Dios. No podemos hacer lo que queramos y decir que amamos a Dios, sino que el amor a Dios se demuestra guardando y practicando los mandamientos de Dios. Jesús lo dijo, el que me ama guardará mi palabra. Así que, hermanos, si queremos demostrar que amamos a Dios, tenemos que andar practicando los mandamientos de Dios. Y el amor de Dios entonces se perfecciona en nosotros. ¿Os acordáis que hablábamos del amor perfecto de Dios hacia nosotros? Y de que el amor de Dios se perfecciona en nosotros. ¿Cómo se perfecciona? Cuando guardamos los mandamientos de Dios y cuando amamos a los hermanos. Entonces se perfecciona el amor de Dios en nosotros, porque el propósito del amor de Dios en nosotros es que amemos a los hermanos y guardemos los mandamientos de Dios. Es decir, que caminemos en obediencia a Dios. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amemos a Dios y practiquemos sus mandamientos. Y el 3 dice,
Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Qué quiere decir no son gravosos? No son pesados de cumplir. No es una tarea difícil, no es una tarea que nos complique la vida. Todo lo contrario. Andar en obediencia a Dios, andar guardando y practicando los mandamientos de Dios es un gozo para el creyente. O debería serlo. No es ninguna tarea pesada. Al contrario, los mandamientos de Dios son nuestra libertad. Porque tenemos libertad para adorar a Dios. Antes no teníamos esa libertad. No podíamos pronunciar el nombre de Dios para adorarle. Si lo pronunciábamos era para blasfemar. Pero ahora somos libres para adorar a Dios. Y esa adoración que nos lleva a humillarnos delante del nombre de Dios es la que hace que sus mandamientos no sean para nosotros pesados. Ligera es mi carga, dijo Jesús. Ligera es mi carga, no es pesada. Es fácil de llevar. Pero para eso hay que tener un corazón agradecido y amante de Dios. Y como decía Ezequiel, que es Dios el que obra, el que pone en nosotros su espíritu, para que podamos caminar en los preceptos y en los mandamientos de Dios y los podamos cumplir. Y eso es un gozo, eso no es una tarea pesada. Cumplir los mandamientos de Dios para el creyente tiene que ser una gozada. Pero ¿por qué algunos creyentes son pesados de llevar? Bueno, hay un par de razones, yo voy a decir una. Tal vez estamos demasiado cerca de lo que es el mundo. Y cuando alguien está demasiado cerca del mundo, los mandamientos de Dios se le hacen pesados. Porque el mundo puede llegarle a influir de tal manera que haga que los mandamientos de Dios sean verdaderamente pesados para él. Y por eso hemos leído en Ezequías, en el libro de los Reyes, esta porción de la palabra, porque cuando el mundo viene como enemigo nuestro, le vencemos fácilmente. Si tenemos al mundo por enemigo, lo vencemos, porque nuestra fe vence al mundo, dice aquí Juan. Así que si tenemos al mundo por enemigo, estamos seguros que lo vamos a vencer. Porque la fe vence al mundo. Pero ¿qué ocurre cuando el mundo, en vez de ser nuestro amigo, viene como amigo? Entonces nuestra derrota está asegurada. Si tenemos al mundo como amigo, entonces la derrota nuestra está asegurada. Es lo que le pasó a Ezequías. Ezequías, rey de Judá, recibió, porque estaba enfermo, el rey de Babilonia le envía un presente por medio de su hijo, un regalo. Un enemigo que te hace un regalo. Y va a Ezequías y lo recibe. Y recibe el regalo, recibe al hijo del rey de Babilonia, recibe a la comitiva que venían con ellos. ¿Y qué hace Ezequías? Mira, mi palacio, mi casa, mis tesoros, todo lo que tengo en el templo, todo lo que hay, todo. Fija, le enseña las armas, le enseña los tesoros, le enseña todo lo que tenía a su enemigo. Porque lo recibió como amigo, porque le trajo un presente, porque le trajo un regalo. Y se dejó engañar por ese regalo. Que te da el mundo, a veces nos da regalos, para que podamos recibir y decir, bueno, no es tan malo, no es tan malo como dice en el mundo, ¿verdad? Se ha portado bien conmigo. Me trae un regalo. Y Ezequías le enseñó todo lo que era su reino, y todos sus tesoros, todas sus riquezas, todas sus armas. A Isaías, viendo, va a Ezequías y dice, ¿qué has hecho? ¿Quiénes son los que han venido a ti? ¿Y qué le has enseñado? Dice, bueno, son de una tierra lejana, de país de Babilonia. ¿Y qué le has enseñado? Todo, se lo ha enseñado todo. ¿Y qué dice Isaías? Ten en cuenta que todo lo que han visto, todo lo que tú le has enseñado, se lo van a llevar cautivo. Y hasta tus hijos serán cautivos.
de ese enemigo que tú has recibido en tu casa. Y fue lo que pasó. 100 años, más o menos 100 años después, Babilonia llevó cautiva a Judá. Y allí fue esclava durante 70 años. Y tenemos la prueba de que cuando el mundo viene como amigo, viene como traicionero. Si lo tienes por enemigo, lo vas a vencer porque nuestra fe vence al mundo. Pero si tienes como amigo, el mundo te va a traicionar y te va a hacer esclavo. Así que cuidado. Pero dice, sus mandamientos no son gravosos. Si son gravosos es porque nosotros no tenemos puesta la vista en las cosas de arriba, sino en las cosas del mundo. Y se nos hacen difíciles. Y en el 4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios. Nos dice, porque algunos de los que han nacido de Dios van a vencer al mundo. Todos. No hay ni un ser, ni uno solo cristiano verdadero que no venza al mundo. Todos venceremos al mundo. Si dijera, porque de todos los que han nacido de nuevo, solo algunos vencerán al mundo. No dice eso, dice todos. Todos los que nacen de nuevo van a vencer al mundo. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa de eso. Se preocupa de que nosotros venzamos al mundo, porque para eso nos ha dado su Espíritu Santo. Para que aspiremos a las cosas del cielo y no a las de la tierra. Para que tengamos nuestra mirada puesta arriba y no aquí en el mundo. Y todos, jamás Dios ha pedido ni una batalla con uno de sus hijos. Jamás, y eso no ocurrirá nunca. Todos los que Dios hace nacer de nuevo van a vencer al mundo. Y ninguno de ellos podrá decir es que el mundo me ha vencido, ¿no? El verdadero creyente jamás se dejará derrotar por el mundo. Y me dirás, es que en la Biblia hay ejemplos. Hay ejemplos de hombres que abandonaron la fe cristiana, la fe verdadera. Y hay ejemplos. Segunda de Timoteo 4, 10. Pablo tenía unos colaboradores, entre ellos tenía a Demas. Dice el versículo 10, porque Demas, amando a este mundo presente, me ha desamparado y se ha marchado a Tesalónica. Fíjate, Pablo está diciendo que Demas, un colaborador suyo, amando a este mundo, lo dejó a Pablo, lo desamparó. Entonces me dirás, mira, aquí hay un ejemplo de alguien que siendo un ministro de Dios, abandonó a Dios y se fue al mundo. Pero, ¿quién dice que Demas fuera un verdadero hijo de Dios? No era un verdadero hijo de Dios. Porque si hubiera sido un verdadero hijo de Dios, hubiera permanecido hasta el final. Como Juan decía en el capítulo 2, versículo 19 de la primera epístola. Porque los que salieron de nosotros, salieron porque no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido. Pues esto es lo que hizo Demas. No era un verdadero creyente, no había nacido de nuevo. Y por eso abandonó a Pablo, abandonó al Señor y se fue al mundo, porque amó al mundo. Pero era porque no era un verdadero creyente, no había nacido de nuevo. Y por eso Demas se fue. Porque el verdadero creyente se muestra en que persevera hasta el final. Así que si alguien no persevera hasta el final es porque no era un verdadero creyente. Y esto es lo que le pasó a Demas. Y también a Alejandro, que es en el 14. Alejandro el calderero, me ha hecho muchos males, El Señor le pagará conforme a sus obras. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se opuso a nuestras palabras. Este hombre era lo mismo que Demas. Era colaborador de Pablo, parecía que era un buen creyente, había nacido de nuevo, pero no había nacido de nuevo. Porque luego se opuso a la fe apostólica, se opuso a Pablo, se opuso a la palabra y lo abandonó también. Estos ejemplos no son ejemplos de creyentes verdaderos que abandonan el camino de la verdad, son ejemplos de hombres que estaban
en la iglesia, pero no eran creyentes, no habían nacido de nuevo. Este es el problema de Demas y de Alejandro. Volvemos a Juan, dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todos los que nacen de Dios vencen. Quiero que esto nos quede muy claro. No hay nadie que diga: sí, yo he vencido al mundo, pero tengo miedo de volver al mundo. Jamás. Si Satanás pudiera hacerlo, él está con una ganas tremenda de poder hacer algo así. Si él pudiera llevarse a un verdadero creyente al mundo, sería un triunfo para él, porque podría demostrar que un verdadero creyente se puede ir al mundo. Y Satanás, si pudiera hacer eso, sería para él una conquista. Pero hasta ahora no se ha llevado a ninguno, ni se llevará a ningún verdadero creyente al mundo, jamás. Podrá tal vez manchar el testimonio de un creyente llevándolo al mundo por un tiempo, pero si es verdadero creyente volverá al Señor. Pero si Satanás pudiera hacer eso, tendría a ese verdadero creyente que se va al mundo y abandona a Dios, lo tendría por un monumento y lo exhibiría a todo el mundo y a todas las iglesias del Señor. ¿Para qué? Para que los verdaderos creyentes tuvieran temor y tuvieran dudas en cuanto a si él pudiera perder también esa salvación. Pero hasta ahora Satanás no lo puede hacer ni lo podrá hacer jamás, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Jamás Satanás podrá llevarse a un verdadero hijo de Dios al mundo definitivamente. Por un tiempo tal vez sí, pero el que es verdadero creyente al final, Dios le vuelve al verdadero camino. Y eso es lo que Satanás quiere y busca. Pero si se lleva alguno era porque no era verdadero creyente. Así que no hay dudas en nosotros. Si hemos nacido de Dios, jamás seremos removidos de la verdadera fe. Tal vez por un tiempo, pero definitivamente nunca jamás. Y para acabar dice en el 5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Empieza como acabó, acaba como empezó el texto. Nuestra fe vence al mundo. ¿Cuál es nuestra fe? Que Jesús es Dios. Que Jesús, el que murió en el Calvario, tomó una naturaleza humana, siendo el Dios Todopoderoso, para poder morir en la cruz y poder perdonar nuestros pecados. Este es el Evangelio, que Dios mismo se encarnó en la persona de Jesús para poder morir en la cruz y llevar de esa manera nuestros pecados sobre sus espaldas y dejarlos clavados en la cruz para siempre. Y todo el que tiene esta fe vence al mundo. Si tú cada mañana te levantas sabiendo que Jesús es Dios, estás venciendo al mundo cada día, porque nuestra fe vence al mundo. Por nosotros mismos no podemos vencer, por nuestras fuerzas no podemos vencer, por nuestra espiritualidad no podemos vencer, por nuestra prudencia no podemos vencer, pero con nuestra fe sí, porque la fe en saber que Jesús es Dios, eso hace que venzamos al mundo y a todos los enemigos. Le damos gracias a Dios en esta mañana.